Bienvenidos a todos y a todas a esta segunda parte de la introducción del curso de la lingüística. Esto es una continuación de la primera introducción, que será una clase previa a la tercera parte de la introducción, donde acabará el temario introductorio y ya comenzaremos a entrar en materia, a entrar en cómo apareció el lenguaje y demás. Así que bueno, como vimos en la clase anterior, la lingüística es el estudio científico del lenguaje humano. Y el lenguaje es cualquier sistema de signos simbólicos empleados para expresarnos y comunicarnos entre otras muchas funciones. Ahora bien, ¿cómo estudiamos el lenguaje mediante la lingüística? Bueno, deciros que el lenguaje es una entidad que no es directamente observable por nuestros sentidos, y por ello existe la lingüística, para definir qué se entiende por lenguaje y cómo debe estudiarse. Llegados a este punto, debemos diferenciar dos grandes campos, la lingüística general y la lingüística particular. Por una parte, la lingüística general es el campo científico que estudia el lenguaje tal y como es, fijándose en sus aspectos generales y centrarse en una lengua en concreto. Mientras que la lingüística particular se centra en el estudio de una lengua o en un grupo de lenguas. Ninguno de estos campos son excluyentes, ya que a partir de los resultados obtenidos por las investigaciones realizadas por la lingüística particular, la lingüística general trabaja para establecer unas características generales de los fenómenos lingüísticos. Si vemos que están unidos y tienen que ir siempre de la misma mano, la lingüística general ofrece esa investigación que la lingüística general necesita para conocer esos resultados que definirán el lenguaje o una sociedad lingüística como tal. Es decir, obtendrán ese tipo de características que necesitan para definir los fenómenos lingüísticos de esa zona o comunidad o lengua. ¿Cómo utiliza la lingüística para estudiar estos dos campos? Pues bueno, tenemos dos enfoques. Se puede distinguir entre el enfoque empírico y el teórico. Por una parte, el enfoque teórico es más abstracto y utiliza los dispositivos teóricos, las gramáticas, para su estudio. Este enfoque lleva a cabo dos campos. El general, que utiliza las gramáticas para estudiar las lenguas humanas, y el particular, que emplea las gramáticas para estudiar una lengua humana específica. Por otra parte, tenemos el enfoque empírico, cuyo objeto de investigación se centra en las lenguas, por lo que es más práctico. De manera general, este enfoque estudia los fenómenos lingüísticos comunes entre todas las lenguas, y de manera particular trata los rasgos que hacen diferente y única a una lengua de las demás. Es importante incluir la distinción entre el estudio diacrónico y sincrónico de la lingüística. El estudio sincrónico investiga la lengua en un momento determinado de la historia y trata de determinar el funcionamiento y las características de la misma, mientras que el estudio diacrónico estudia la evolución de la lengua o lenguas. Este enfoque ayuda a determinar los cambios sufridos por las lenguas a lo largo de la historia. Bueno, para definir este pequeño cuadro, esta pequeña ilustración, por así decirlo, digamos que la flecha que se dirige hacia la derecha representa el estudio sincrónico, el estudio en un momento determinado de la historia, mientras que la flecha que se dirige hacia abajo estudia la diacronía del lenguaje. Por otra parte, en otras palabras, mejor dicho, estudia la historia, la evolución histórica que ha sufrido una lengua. Por ejemplo, si estamos estudiando el lenguaje inglés, digamos que si estudiamos la diacronía de la lengua inglesa, estamos estudiando toda su historia, ¿no? El inglés antiguo, el medio, el inglés moderno, el inglés contemporáneo y sus vertientes. Mientras que si nos paramos a estudiar sincrónicamente una parte del inglés antiguo, por poner un ejemplo, pues estaremos únicamente centrándonos en esa etapa. Es decir, no tiene nada que ver lo que haya pasado antes o lo que pase después, solamente lo que ocurrió
en esa etapa. Y bueno, sigamos. Características del lenguaje humano. Pues bueno, el lenguaje humano es únicamente empleado por humanos. Emplea la voz y el sonido como método de transmisión. Sigue unos patrones fijos. Utiliza un sistema de signos y de significante. Y es dividido en unidades mínimas de significado. Distinciones lengua y habla. Tenemos aquí a la figura de Ferdinand de Saussure. Seguramente hayáis oído varias pronunciaciones del nombre de este señor. La verdad es que muy poca gente sabe pronunciarlo. Quizás yo me he equivocado, pero me rijo a lo que he escuchado de mis profesores y de personas que hablan el lenguaje o hablan el lenguaje que hablaba este señor. Y bueno, pues este hombre es considerado el padre del desarrollo teórico de la lingüística moderna, es decir, el estructuralismo, la semiología, etc., cuya obra de referencia es el Curso de Lingüística General publicado en 1916, que fue recogida y publicada después de su muerte. Este curso fue unas clases que dio este hombre y sus alumnos, tras la muerte de este hombre, de Saussure, recopilaron todas las clases y crearon ese curso de lingüística general. Según Saussure, la lengua es un sistema de signos adoptado por una comunidad lingüística para comunicarse, mientras que el habla es la utilización correcta de esa lengua por parte de los miembros de dicha comunidad. Para Saussure, el estudio del lenguaje se basa en una parte esencial que trata la lengua mediante el conocimiento gramatical y la parte secundaria que trata el habla y sus distintos usos. Sin embargo, el lingüista estableció que el objeto de estudio de la lingüística debía ser la lengua y no el habla. Sin embargo, lengua y habla están ligadas. La lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca todos sus efectos, pero el habla es necesaria para que la lengua se establezca. Sigamos con la distinción entre competencia y actuación. En esta parte tenemos la figura de Noam Chomsky, que es uno de los fundadores principales de la gramática transformacional generativa. En 1957 publicó su libro Estructuras sintácticas, libro que fue considerado como una revolución en la disciplina de la lingüística. Según Chomsky, la competencia es el conocimiento que todos los hablantes de una comunidad poseen y les permite comunicarse entre ellos. Por otra parte, actuación es la realización efectiva de dicho conocimiento en cada situación lingüística concreta. Y por último, hablante y oyente ideal significa que el conocimiento gramatical será sólo el que tiene en común todos los miembros de la comunidad. Es decir, este hablante y oyente ideal será aquel que presente todas las características que le ayuden a comunicarse con los demás miembros de una comunidad, siendo esos miembros también hablantes y oyentes ideales. Y por eso mismo, pues se pueden comunicar entre ellos. Y aquí dejamos esta segunda parte de la introducción y la tercera parte vendrá en breve, será un poco más extensa y abarcaremos conceptos que acabarán con la introducción y nos permitirán adentrarnos en lo que es materia en la lingüística. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Que vaya bien.